Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Este es tu canal Excelencia Cristiana. Wow, es la emisora que cada día está subiendo contenido para cambiar la vida de muchas personas. Ustedes vieron el tema. Hay una invitada por ahí que está, ya tú sabes, con una palabra fresca, viendo que Dios está haciendo cosas grandes a través de la vida de ella. Me gozo porque realmente es una persona a la cual Dios le está haciendo cosas poderosas. Sin más preámbulo, le voy a dar el espacio a ella para que así se esté presentando. Dios te bendiga, manita. Amén, Dios te bendiga más, mi hermano Javier. Más que contenta de estar aquí en esta cabina compartiendo contigo, que eres mi hermano. Amén. Damos primeramente gracias a Dios. Respondemos al nombre de Rosaura Belén. Me congrego en la Iglesia Monte de Santidad Luz en el Camino. Mi pastora Valentina Hernández, cariñosamente Orga. Amén, amén. Wow, ya ustedes escucharon, vieron el tema. Esto está terrible. Yo estoy esperando a ver qué es lo que Dios trajo, qué es lo que Dios va a hablar en el día de hoy, porque yo sé que hay una palabra nueva, viva y fresca. Así que sin más preámbulo, fluye, manita, como así Dios te dé. Y para estar así dando el inicio, vamos a estar leyendo una porción de la palabra. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Bueno, démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas. Ayúdanos cada día más a utilizarla como un manual para nuestras vidas, Señor, para andar bien delante de tu presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano Javier, como podemos ver, la palabra relata que Saulo, santo es el Señor, dice que él pidió carta, él respiraba una amenaza, dice que él estaba persiguiendo, como todos conocemos la historia de Saulo. Saulo era un hombre que estaba persiguiendo a los cristianos, todo aquel que representaba a Cristo, él lo perseguía. Aleluya. Y dice que él, respirando una amenaza por los discípulos del Señor, fue donde el sumo sacerdote para pedirle cartas, para ir a Damasco, que se hallara alguno de aquellos que representaban a Cristo, él traerlo preso a Jerusalén, ¿verdad? Aleluya. Dice que cuando Saulo sale de camino para Damasco, dice que en el camino se le aparece una luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice él: ¿quién eres, Señor? Dice él: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero como vemos más adelante, Saulo no salió a Damasco con una autoridad de Dios, sino Saulo sale a Damasco con una autoridad de hombre. Así hay gente que no están andando con la autoridad de Dios, sino que están andando con la autoridad de hombre. Wow. Porque con la carta que él salió, dice que él buscó carta donde el sumo sacerdote. Saulo no fue a una intimidad para salir a buscar a aquellos hombres o para perseguir. Saulo fue a buscar una carta de un hombre, a buscar una recomendación de un hombre. Así hay gente que no están andando con una revelación de Dios. Él estaba persiguiendo a los discípulos, pero no era porque Dios le estaba mandando. Así hay gente que están persiguiendo, que se están levantando y no es por una revelación de Dios. Aleluya. Es por una revelación de un hombre o por una autoridad de un hombre. Saulo creía que él estaba defendiendo a Dios. Saulo creía que él estaba defendiendo el evangelio, pero Saulo no estaba defendiendo el evangelio. Saulo estaba defendiendo algo que venía del hombre. Aleluya. Él no andaba con una revelación de Dios, él andaba con una autoridad del hombre. Así hay gente que están impuestos solamente por una palabra, por una escritura, pero no por una revelación. Porque Dios dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 2, verso 6. Pablo más adelante dice que hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez. O sea, sabiduría que no han sido entregada a los príncipes de este siglo, dice, porque perecen, más hablamos sabiduría oculta que ha sido revelada por Dios. Dice que si estos príncipes hubieran tenido la revelación de arriba, no hubieran matado al Hijo de Dios. Porque en aquel tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, ellos estaban esperando a Jesús por la simiente de David, porque estaba escrito en la Biblia que Jesús iba a venir de la simiente de David, pero ellos estaban esperando un príncipe, un rey. Aleluya. Ellos estaban esperando a alguien que iba a venir del palacio. Ellos estaban esperando a alguien que iba a venir montado, que iba a venir con fuerza terrenal, no con fuerza espiritual. Pero esta gente Aleluya. No tenía revelación, es lo que Pablo está hablando más adelante, antes del Señor aparecérsele. O sea, quiere decir que esta gente no tenía revelación. Esta gente se rebelaron contra el mismo Dios porque no tenían revelación. Así hay gente que se levantan en cosas sin revelación. Wow. Él dice, si esta gente hubieran tenido la revelación que tenemos nosotros ahora, porque dice que eso fue guardado para aquellos que aman al Señor. Si esta gente tuviera revelación, esta gente no se levantan contra el Hijo de Dios.
Dios mío. Se levantaron contra el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían revelación. Ellos no sabían. Por eso fue que en algún momento cuando Jesús andaba con los discípulos, Jesús le dijo, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Wow. Y solamente Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y quién le dijo? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en las alturas. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto se trata de revelación. Solamente tú entrando a la intimidad con Dios, tú vas a entender qué es lo que Dios quiere. Así hay gente que se está levantando sin revelación en cosas que el Señor no le ha mandado. Hay gente que creen que están defendiendo lo de Dios y simplemente se están levantando en contra de lo de Dios. Se están levantando en contra de ungido al Señor porque el Señor trabaja de diferente manera. Dice la Biblia que el Señor se le apareció a Elías. ¿Cómo fue? Como siervo apacible, pero él lo estaba esperando de una manera. ¿Verdad? Él lo estaba esperando en un torbellino. Un fuego, claro. Pero el Señor se le aparece, por eso que hay que tener el secreto y tener la revelación, porque si Pablo hubiera tenido en aquel momento la revelación, porque hay gente que se está levantando, no están buscando a Dios. Dios mío. Por eso es que es bueno que todo aquel que viene al Evangelio tenga un encuentro con Cristo. Por eso fue que Cristo se le apareció. Porque si Cristo no se le aparece, él sigue erróneamente. Entonces todo aquel que viene al Evangelio tiene que tener su propio encuentro para que tenga la revelación y le dé cuál es el verdadero Evangelio, porque no estamos buscando cuál es el verdadero Evangelio. No estamos yendo a la presencia y decir, Señor, ¿cuál es tu Evangelio? Señor, ¿cómo es que yo te tengo que defender? El Señor no necesita que lo defienda. Dios mío. Señor, ¿cómo es que yo tengo que caminar? Porque para Pablo, él andaba rectamente, él andaba defendiendo al Señor. Él andaba en el camino bueno porque él se estaba manejando por las Escrituras, pero él no tenía una revelación. Él no entró en un aposento y dice, Señor, revélateme tú a mí. Así como tú te le revelaste a los sacerdotes, revélateme a mí también. Aleluya. Así hay gente que están siguiendo a otros, no están siguiendo a Dios. Dios mío. Están buscando carta de otros, no están buscando la revelación, la intimidad. Porque hay veces que el Señor te va a mandar a hacer esto, pero hay un momento que el Señor te va a mandar a hacer otra cosa. Y si tú no tienes la revelación del Padre, tú vas a hacer lo que el hombre te indique, lo que el hombre te diga, lo que los grandes, gente que están posicionados en las alturas. Porque, escúchame, hay gente que están subiendo ahora en el secreto. El Señor le tiene un diseño, porque Pablo era un hombre que tenía de Dios, pero porque estaba en el camino equivocado. Porque venía arrastrando una postura de gente que se creían grandes, pero ya hace rato que se verán apartados de Dios. Wow. Estaba siguiendo paso equivocado en vez de él entrar en el secreto de Dios. Dios mío, está fuerte, sierva, el tema, un pecador arrepentido. Y de hecho, enfatizo donde usted dijo que ellos esperaban a Jesús a sí mismo como un rey. De hecho, cuando Jesús viene y nace en un pesebre, no nace ni inclusamente ni registrado. Ellos dicen, ¿qué rey va a ser este? ¿Entiendes? Porque eso esperaba la gente, que Jesús viniera en una manera así como un rey, un príncipe, ¿entiendes? Alguien bien posicionado. Con autoridad. ¿Me entiendes? Con autoridad, y que Jesús vino de otra manera. Así es. ¿Me entiendes? Y realmente me sorprendo tanto de este mensaje que usted ha traído hoy, porque está hablando de un hombre, del apóstol Pablo, el cual era Saulo, cuando era perseguidor, y es un hombre que nos maravillamos con lo que Dios está haciendo. Amén. Con este hombre y lo que Dios hizo y la palabra que dejó establecida, que hoy en día nosotros nos llenamos de gozo y de regocijo al leer esas cartas. Amén. Que él escribió, y nos dan ánimo y nos dan fuerza y nos dan fe. Amén. Y así que siga fluyendo, porque Amén. Yo sé que Dios tiene una palabra, mire, que no la quiero ni interrumpir. Amén. Sí, es así, mi hermano Javier, porque yo he entendido que el evangelio se trata de revelación. No Amén. Solamente de lo que vemos en lo literal, porque cuando entramos en la revelación es que nosotros podemos entender el propósito de Dios, porque la escritura va junto con revelación. Una escritura sin revelación viene siendo un error para el hombre. Por eso es que el hombre tiene que tener el Espíritu de Dios sobre él para poder entender cuál es el propósito de Dios. Dice la palabra en el libro de Lucas 23:39, dice que en el momento que Jesús iba a ser crucificado, dice que habían dos hombres, uno a la izquierda y uno a la derecha. Aleluya. Y dice que el pueblo vociferaba. Y dice que el pueblo decía, lo otro, que es un ladrón. Todo el pueblo, cada cual vociferaba lo que él entendía. Sí, ¿verdad? Aleluya. Y dice que había uno que entendía y escuchaba lo que decía el pueblo. Estaba enfocado en lo que el pueblo estaba vociferando contra Aleluya. Aquel hombre que nada hubiera hecho. Porque dice que en él no hubo pecado. Y dice la palabra que hubo uno que dijo, no, este hombre nada ha hecho, mas nosotros sí somos culpables de lo que se nos acusa. Aquel hombre, entiendo yo, que tuvo una revelación,
Porque si tú te fijas, dice la palabra que el Espíritu de Dios que convence de todo pecado. Yo entiendo que hubo un trato, hubo una revelación para que este hombre entendiera que quien él tenía al lado no era cualquier hombre, no era cualquier cosa, sino era el maestro. Aleluya. Yo entiendo que hubo un trabajo del Espíritu Santo de antemano, porque si él es que convence y de tantas palabras que habían ahí, este hombre dice, no, espérate, pero aquí hay alguien diferente. Aunque el pueblo esté voceando cosas, no, él entró en la revelación y no escuchó. Pero si tú te fijas, vamos a ver que Dios la mío. cruz estaba en un lugar alto, ¿verdad? Y el pueblo vociferaba de abajo. Quiere decir que hay gente que te van a vociferar cosas negativas cuando están bajo espiritual. Porque si vemos, Aleluya. la cruz está en un lugar alto, pero los que están abajo son los que están vociferando. Dios Entonces mío. quiere decir que la gente siempre va a vociferar cuando está baja espiritualmente. Porque cuando una gente está en un lugar alto, nunca te va a decir cosas contrarias porque está conectado con Wow. el Señor. O sea, que todo aquel que está abajo es porque está, pues, que está vociferando es porque está abajo espiritualmente. Pero también hay gente que están al lado del maestro, están en un lugar alto y están prestando atención, sus oídos, a los que están vociferando, a los que están abajo. Wow. No se están concentrando en el maestro, porque si tú te fijas, aquel hombre dijo, no, espérate, hoy en mi salvación, él recibió la revelación, él no se llevó de los que estaban abajo. ¿Y qué le dijo? Señor, Aleluya. acuérdate de mí cuando tú estés allá arriba. ¿Qué le dijo? Desde hoy estará conmigo. Aquel hombre puso sus ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso Cristo dice, pone sus ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. Si este hombre hubiera escuchado a aquellos que estaban abajo, que estaban vociferando cosas negativas en su contra, se hubiera perdido igual que el otro. Porque si hay gente que están alto, están al lado del maestro y no se están dando cuenta. Aleluya. Hay gente Dios que están mío. del lado del maestro, que están posicionados en un lugar alto y están pendientes a los que están abajo, a los que están vociferando cosas negativas, porque no están en el espíritu. Dios Pero mío. aquel hombre dijo, espérate, yo estoy con el maestro, tú estás abajo, pero yo estoy aquí, yo tengo una oportunidad. Y como Dios Jesús mío. vio que él estaba enfocado en él, aunque aquellos que estaban, sí, está bien, es verdad, él era un delincuente, vamos a decir, él era un ladrón, pero Jesús dijo, él no se está acordando de eso, él lo que está viendo, que él está frente mío, que él está frente de quien le puede resolver su problema. Y así hay gente que tiene que olvidarse de lo que están abajo, de sus errores, no, enfocarse en el maestro, que es el que él te va a perdonar. Aleluya. Aleluya. Enfocarse en el que te puede resolver, en el que te puede sacar de aquel lugar, y no prestar atención a lo que están desenfocando el propósito que Dios tiene en tu vida. Wow, y está fuerte. De hecho, un pecador arrepentido es una persona a la cual agradece, Así es una persona la cual tú te das cuenta de que realmente tuvo un encuentro con Dios. Claro. Y ahí donde estuviste leyendo el apóstol Pablo, respirando a una amenaza de aborto, de muerte, donde estuviste leyendo cómo fue el encuentro del apóstol Pablo con el Señor, cómo Dios tiene que salir al encuentro, de qué forma, porque a veces hay veces que Dios no está llamando, ¿verdad? Y hay veces que nosotros estamos haciendo esto y aquello, aunque a veces estamos haciéndole efecto al evangelio en manera mal, ¿verdad? Ajá. Y a veces Dios nos está llamando y a veces nos está dando soga larga y nosotros decimos, bueno, Dios me está llamando, pero yo voy cuando yo quiera, cuando yo entienda, y Sí. seguimos ahí, porque así pasaba con el apóstol Pablo, persiguiendo el evangelio, y Dios lo estaba dejando tranquilo. Dios le salió al encuentro. Y en un momento le salió el encuentro, ¿me entiendes? Porque así hay gente que Dios lo está dejando tranquilo, pero que le va a hacer el encuentro. Claro. Aunque hay evangélicos diciendo, ay, me tienes alta, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo? Y Dios le va a hacer el Le va a encuentro, hacer el encuentro porque en hay algún gente que momento. Dios, por eso cuando le salió el encuentro, Dios le dijo, le voy a enseñar a él cuánto hay que padecer. Claro, ¿no? Y me llama la atención que así mismo, cuando el Señor se le revela, Él le quita la visión. Aleluya. Así hay gente, eso me llama la atención, porque hay gente que Dios va a tener que quitarle la visión Dios para que mío. entiendan que su posición no es perseguir, sino Aleluya. predicar a Cristo. Dios tuvo que quitarle la visión a él para que él Aleluya. entendiera que su posición no era perseguir, sino que su posición era predicar a Cristo. Aleluya. Y me llama la atención también que cuando dice la palabra que él, luego que él le quita la visión, él va a Damasco, porque él le pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer? Le dice, ve a Dios Damasco. mío. El Señor se le revela a un siervo llamado Ananías. Dice que Ananías, el Señor se le aparece en visión, pero me llama la atención que para el Señor aparecerse en visión a Ananías tenía que estar conectado con el Señor, ¿verdad? Wow. Ananías estaba en Damasco y dice que cuando el Señor se le revela, Ananías le dice, sí, Señor, he oído de este hombre. Él persigue a tu Dios siervo y el mío. Señor le dice, instrumento útil me es este, ve y ora por él.
O sea, luego que el Señor se le aparece a Saulo, le quita la visión para que él entienda cuál es su posición. Dice que el Señor se le revela a Ananías y le dice, ve y ora por él. Pero Ananías le dice, Aleluya. Señor, sí, yo conozco de este y él persigue a tu siervo. Pero me llama la atención que Ananías no estaba atrás de Saulo. Saulo estaba en Jerusalén, pero Ananías estaba en Damasco. Ananías estaba en su posición. Ananías reconocía que él era un perseguidor, pero Ananías estaba conectado con el Padre. Dios mío. Ananías estaba orando. Ananías no estaba tratando de caerle atrás a Saulo, respondiendo, diciéndole, yo soy un siervo de Cristo, yo soy un siervo del Señor. No, Ananías estaba conectado allá con el Padre, buscando las almas allá en Damasco. Ananías no estaba tratando de defenderse. Y así hay gente que tiene que olvidarse de que lo está persiguiendo, porque yo no vi que Ananías le sacó espada. Ananías no fue y le dijo, Aleluya. mira, yo soy un siervo de Cristo. No, Ananías estaba allá en Damasco, buscando las almas, predicando a Cristo, que a eso fue que Cristo lo llamó. Entonces el mismo Dios fue y se le apareció a Saulo. Así hay gente que tiene que entender que Dios no necesita mano. Dios no te dio espada para que te defienda, Dios te dio espada para que tú prediques y te levantes en contra de los demonios y su gente y el diablo, ¿entiendes? Así hay Dios gente que mío. tiene que saber cuál es su posición, como Ananías. Porque no fue a través de un hombre, Dios se le apareció él mismo. Así hay gente, oye como dice la palabra, instrumento útil es este. Porque hay gente que aunque sean perseguidores, son instrumento útil para el Señor. Porque tienen el carácter, porque si tú te fijas, Pablo tenía el carácter, él lo que estaba en un camino equivocado. Pero yo entiendo que al Señor le agradaba el carácter que él tenía a Pablo. Aleluya. Pero estaba en una posición que no era. Por eso el Señor Dios le voy a quitar la vista. Hace gente que Dios le está quitando la revelación, la visión. ¿Tú sabes para qué? Para que entienda que la visión que Él le ha dado no es para perseguirla, sino la visión es para restaurar y buscar las almas. Entonces el Señor se le revela a Ananías y le dice, sí, ve, Ananías no se rebeló contra el Señor. El Señor le dijo, bueno, Señor, si tú me mandaste, Él fue donde Él, porque Él entendía que era una alma y que si el Señor lo mandó, oye, me llama la atención porque Él oraba. Dios mío. O sea, la posición de la persona que lo persigue no es levantarse, no es sacar la espada, no es responder, es orar para que Dios mismo le salga al encuentro. Aquellas personas que son vasos útiles y herramientas útiles en el evangelio. Wow. Él no se defendió, él dijo, espérate, yo estoy aquí orando, yo estoy en lo mío. Fue el mismo Dios que se le apareció. Y dice que luego que Ananías va y pone su mano sobre él, y Dios le dice, ve a la calle que se llama derecha. Y ora por ahí, dice que cuando él le pone la mano, dice que es como escamas cayeron de los ojos. Porque hay gente que están ciegos verdaderamente. Y tú que estás en el espíritu, porque Ananías estaba en el espíritu. Ananías se le reveló. Por eso te estoy diciendo que todo es por revelación. Porque si Ananías no tuviera en el espíritu, Ananías dice, Señor, yo no voy para allá porque este hombre me va a matar. Pero Dios tuvo que revelarse a Ananías y decir, vete. Pero como él estaba en el espíritu, ya sabía que el terreno estaba preparado. Él estaba orando. Así hay gente que tienen que orar para que la escama de aquel que le entiende que es un perseguidor se le caiga de los ojos. Dios porque mío. si Dios se le reveló a Ananías, Ananías estaba conectado. Y para Dios revelarse a alguien tiene que estar conectado en oración. Porque una fuente sin conexión no tiene corriente. Wow. Entonces quiere decir que Ananías estaba conectado, Ananías estaba orando. Así hay gente que no tienen que sacar la espada, simplemente tienen que conectarse en el reino de los cielos, enfocarse en su trabajo, orar. Él oró, porque dice que él puso la mano y oró. Entonces la posición tuya y mía es orar por aquel que entendemos que está ciego, que tiene escama en los ojos, para que la escama se le caiga. Y dice que cuando él le puso la mano, él entendió y se le cayeron. Porque el trabajo de nosotros no es defendernos. Hay gente que van a decir, pero óyeme, cuando a Jesús lo llevaron donde el rey Herodes, él le dijo, tú no sabes que, tú no te defiendes, le dijo, tú no sabes que yo tengo todo el poder de salvarte o de que tú mueres. Le dijo, nada puedes hacer si mi Padre que está en los cielos no lo permitiera. Hay gente que tiene que volverse loco y darle a entender al diablo que ellos vienen de donde el Padre. ¿Por qué él se iba a turbar? Él dijo, si mi Padre que está en los cielos nada no permite, nada tú puedes hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús dijo, ya yo vengo donde el Padre. Eso que tú estás diciendo hace rato que ya yo me lo sé. Nada tú puedes hacer en contra mía si mi Padre que está en los cielos no lo permite. Aleluya. Así hay gente que tienen que entender que si ya vienen con una revelación del cielo, en el momento que la cosa se manifiesta no se puede turbar. Porque están entendiendo que el Padre que está en el control. Dios por eso mío. Ananías fue y dijo, yo voy a orar por él, porque si ya el Padre que está en los cielos me reveló que vaya y ore, yo oro por él. Para que la escama se le caiga y este hombre sea un instrumento útil. Y dice la palabra que luego que se le caen las escamas, entonces él comienza a predicar el evangelio como es. Wow. Terrible, sierva. Realmente nos gozamos de lo que Dios está haciendo y el mensaje que usted ha traído en el día de hoy, un pecador arrepentido. Y es como usted dice, necesitamos una conexión con el cielo. Así es. Para que Dios nos pueda hablar, porque hay gente que Dios le quiere hablar, pero en la condición que está no van a escuchar a Dios. No. Hay gente que por más que Dios le diga, mire así, 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 no lo van a escuchar No lo van a porque entender. no hay conexión, no están en el estándar que Dios quiere para ellos poder escucharlo. Entonces, yo entiendo que hay que tener una conexión, una intimidad con Dios.
Por ejemplo, ahí podemos ver a Ananías. Como usted dijo, pasó un hecho con Saulo, pero Ananías estaba conectado. Cuando Dios le dice, no, pero tú sabes que este hombre es un perseguidor. Así es. Él le dice, no, pero ven que yo lo voy a usar ahora. ¿Tú ves? Porque si Ananías había sido otro, automáticamente, si había sido una gente que no ora, había andado por vista. Y había dicho, yo orar por ese hombre, por ese hombre que me puede matar a mí. Así es. ¿Me entiendes? Pero el valor que Ananías tiene, que el cielo le habló, y Dios le dijo, no, yo ahora lo voy a cambiar a él. Yo le voy a mostrar a él cuánto hay que padecer por mi nombre. Así que tranquilo, no tenga temor en orar por él. ¿Me entiendes? Y automáticamente eso le da el valor para que él vaya, para que él reciba a Saulo y ore por él. Y ore por él. ¿Verdad? Y él reciba la vista. Pero si Ananías, yo siendo Ananías, y si no hubiéramos estado si no hubiera estado conectado con el cielo, no se niega. No a correr, porque Claro. es que estamos agachados por este hombre que persigue a la Pero iglesia. lo estamos viendo ahora. Hay hermanos que no se juntan porque entienden que son perseguidores. Hay Aleluya. muchas personas que son perseguidores. Pero, hay personas que son perseguidores, pero son una herramienta útil para el reino de los cielos. Entonces, el que está en la posición de perseguido tiene que entender que su trabajo no es responderle a esa persona. Tu trabajo es orar para que el Señor se le revele a esa persona y las escamas que tiene esa persona errónea del evangelio sean quitadas de sus ojos. Aleluya, ¿Entiendes? sí. Y fuerte, siervo, porque como te dice, a veces se han levantado muchos perseguidores, pero sí, hay que orar para que Dios, a esa gente, sea Dios que se tope con ellos, porque el mismo apóstol Pablo, él dice que lo que él lo hacía pensando que estaba bien. Claro. Incluso viene y escribe y dice, tenemos que renovar el entendimiento para que podamos entender la voluntad de Dios, diciendo en pocas palabras que él hacía esa cosa, pero él pensaba que estaba bien, pero él no estaba bien. Claro. Entonces hay gente haciendo cosas pensando que también hay gente errado, ¿me entiendes? Quizá desviado del camino, ¿verdad? Y tenemos que orar para que Dios le salga al encuentro, Claro. porque muchas veces el objetivo no es que tú persigas la iglesia, ¿me entiendes? No es eso. Pablo pasa de perseguidor a ser un predicador y a ser alguien, un mentor del evangelio. ¿Entiendes? A formar personas, a direccionar personas, a predicar el evangelio fervientemente, pero el evangelio es Jesucristo. ¿Te me estás entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque lo que él hacía antes, lo que hacía era que intimidaba a la gente. Viene Saulo por ahí, todo el mundo encondece. Porque el hombre tenía un derecho legal de agarrar lo evangélico y perseguirlo. Una autoridad de hombre. Una autoridad de hombre, ¿usted me entiende? De la tierra. Entonces, ¿eso qué hacía? Causaba temor. Así es. Quizás hay muchos evangélicos escondidos. Porque aunque uno sea cristiano, no va a querer que le den golpes, ni va a querer que lo azoten. Tenemos que pasarlo. Si hay que pasarlo, lo pasamos por causa de Jesús. Así es. ¿Me entiendes? Pero no es que uno va ahí, ven, golpéame a mí. El temor cae sobre la persona. El temor cae sobre uno porque hay algo que no se puede limitar. Lo que hace que el pueblo se divide. Claro. ¿Usted me entiende? Entonces, eso es. Hay mucha gente también, hoy en día, como se está viviendo también muchas cosas en el evangelio, ¿verdad? Y uno están predicando por una cosa. Eso mismo pasaba en la Biblia, porque Pablo mismo habló y dijo que unos predican por contienda, otros predican por esto, pero con todo, él se alegraba porque estaba siendo anunciado el nombre de Jesucristo. Exactamente. Entonces, con todo esto, nosotros debemos de alegrarnos de que Cristo está siendo anunciado, pero también debemos un énfasis de que hay personas que necesitan escuchar una palabra de vida y de salvación, ¿verdad? Hay gente que lo que están buscando es que le digan que hay una oportunidad para ellos. Claro. ¿Usted me entiende? No que verbalmente se le maltrate, porque hay una palabra. La palabra, por eso dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Está en la boca. Lo que yo diga, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer efecto en la vida de la persona. Lo que pasa es también que es como usted me dice, eso me conecta, que la palabra viene siendo como cuando vamos al médico. Aleluya. Cuando nosotros vamos al médico, a nosotros nos van a hacer un hemograma para saber, porque el medicamento es uno solo. Aleluya. Pero el medicamento tiene varias fracciones. Cada enfermedad tiene su dosis, su medicamento, pero si tú te fijas, medicamento es un solo. ¿Entiendes? Así mismo la palabra es una, pero la palabra tiene diferentes tipos para cada persona y para cada momento. Aleluya. Cada vez que nosotros vamos al hospital, a nosotros nos hacen un hemograma. Cuando el hemograma sale, suelta el resultado de lo que tenemos, entonces el médico evalúa y dice la dosis y el medicamento que corresponde a la enfermedad. Así mismo, el hemograma de nosotros se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a dar una palabra, lo primero que tenemos que hacer es ir a consultar.
con el Señor. A ver, Padre, ¿qué yo le voy a palabra? dar una palabra a Javier. Wow. Yo necesito que tú pongas en mi espíritu lo que Javier necesita. Porque dice la palabra que el espíritu que escudriña. El espíritu. Wow. El único que escudriña el espíritu, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios. Entonces, el hemograma que nosotros tenemos, el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo voy al hemograma, que es el apocentro, que es la intimidad de Dios, que Dios me dice, mira, está pasando por tal situación, su problema espiritual, porque el hemograma espiritual es el Espíritu Santo. Hay un hemograma para la carne, entonces el hemograma espiritual es el Espíritu Santo. Claro. Entonces, luego que Él te dice, mira, Él necesita tal palabra, entonces yo voy a ir con una palabra fresca, que es la que va a sanar lo que tú tienes dentro de ti. Si en el Aleluya. momento tú necesitas una palabra dura, pues entonces eso es lo que el Señor me va a dar. Aleluya. Porque si tú te fijas, Pablo tenía carácter, pero Pablo andaba en el espíritu. Porque si tú te fijas, él le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 13, le dice, después de yo haber sido un perseguidor, un blasfemo, yo fui recibido a misericordia. Dios mío. Él entendió que él era un perseguidor, él reconoció. Él dijo, ahora a mí me dieron misericordia, yo también tengo que dar misericordia. Pero cuando Pablo tenía que corregir duramente, también Pablo lo hacía. Aleluya. Pero ya lo estaba haciendo bajo revelación, porque no es lo mismo tú corregir una persona duramente sin revelación que tú corregir una persona duramente con revelación, porque cuando la palabra viene de Dios, si es dura, tú la vas a recibir. Dios Porque mío. verdaderamente es tu espíritu, porque cuando Jesús confrontaba a los escribas y los fariseos, ellos no reconocían, pero Jesús le daba donde era. Jesús golpeaba su espíritu con revelación. Por eso que muchas veces ellos no hallaban, ellos no encontraban qué decirle, porque aunque ellos estaban levantados contra él, él hablaba con verdad y con certeza, porque era el mismo Dios. Él le estaba hablando a su espíritu, no le estaba hablando a su carne. Lo que pasa es que hay personas que están yendo a la palabra. Yo voy a predicar donde Javier, yo misma voy a ir a la palabra según el entorno, pero yo no estoy yendo al espíritu. Entonces yo estoy dando una palabra errónea. Entonces hay gente que tiene que conectarse en el hemograma del Espíritu Santo para poder dar la palabra en el momento necesario. Dios mío, es así, sierva. Verdaderamente, y podemos ver después de ese encuentro que él tuvo con Dios, cómo el hombre ahora, así mismo, con el mismo amor, Así ¿verdad? Y la misma disposición, la misma fuerza, cómo el hombre ahora cambia su visión, Así ¿verdad? Porque cuando Dios le cambia la visión a una persona, tiene que seguir la misma perseverancia que tú tenías, la misma entrega, ¿verdad? Así mismo, automáticamente, él comienza y cambia su vida, es decir, cambia de dirección con la misma fuerza y con todo. Ahora voy a predicar el evangelio, ¿verdad? Exacto. Y podemos ver que todas las persecuciones que él tuvo, ¿verdad? Así como él perseguía, a él lo persiguieron. Así es, Y claro. padeció mucho por causa del evangelio, Así es. ¿verdad? Y podemos ver todo lo que pasó, pero también podemos ver la carta que escribió. Podemos ver que muchos versículos que hoy en día la gente coge, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted me entiende? Que todo eso, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia y mandando cartas, aún estando preso, el hombre era un canal de bendición. Así es. Y es lo que yo digo, que no, hay gente que según la situación que están viviendo, es que ellos son de bendición. Hay gente que para tú ver una palabra de fe en la boca de ellos, tienen que ser que ellos estén bien bendecidos y que no tengan pruebas. Así es. Y que no tengan, ¿usted me entiende? Para usted poder, es difícil a veces, usted ve una gente, para poder salir una palabra de vida de la boca de ellos, tienen que estar bien, estable. ¿Usted ve? Sin tener situaciones, sin tener... El hombre de Dios no puede ser un hombre de doble ánimo. ¿Usted me entiende? Yo estoy bien, tengo comida, tengo dinero, tengo vehículos, tengo esto. Yo puedo dar una palabra. No, usted tiene que estar enseñado en la palabra, a hablar cuando está saciado y hablar cuando tiene hambre. Claro, nosotros somos un vaso. ¿Usted me está entendiendo? Que debemos de Así estar es. preparados, sin importar cualquiera que sea la situación, a estar contentos. Así es. Porque es lo que dijo Pedro, que él dijo, estén preparados para responder ante todo aquel que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Me entiendes? Entonces nosotros somos una esperanza viva para el mundo. Así es. Nosotros reflejamos a Jesús. Así es. Y yo digo que por eso me gozo mucho con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que aún estando preso, animaba a gente mandándole cartas que estaban sueltos, que podían, tenían libertad. Claro. ¿Me entiendes? Gente que andaban normal caminando y andaban cabizbajo y él preso allá, yo preso. Pablo no andaba en esta tierra. No estaba en esta tierra. El que anda en esta tierra puede estar en cualquier circunstancia. Aleluya. Y no le va a prestar atención porque él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo, Vive Cristo en mí. Y Cristo no lo turbaba nada. Así Entonces mismo. el que está en el Espíritu no lo turba nada. Así mismo. Entonces, eso es, yo digo, lo que debe de tener el cristiano, ¿verdad?
que debe de tener esa palabra de fe, Así es. sin importar cualquiera que sea la circunstancia Así que esté viviendo. Que no, que para yo declarar una palabra de bendición yo tengo que estar bien. Y tú ves que no, porque es que hay momentos que a uno le llegan, momentos difíciles, momentos que quizá uno tenga una prueba en una situación, pero tú tienes que entender que fue ese momento que llegó y que contigo ha caminado el Dios del cielo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, lo que Dios ha hecho atrás, lo puede seguir haciendo, porque Claro. el Dios de hoy, el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. ¿Usted me entiende? Entonces, si Dios lo hizo contigo en el pasado, ¿por qué estoy turbado ante esa situación que estoy viviendo? Entonces yo digo que aparte de Dios llamar a Saulo, cómo Dios lo cambia y cómo Dios lo transforma. Es maravillosamente, hoy en día nosotros, es un modelo a seguir de él, que inclusamente pudo decir que sean imitadores de él, como él lo hacía de Cristo. ¿Usted me entiende? Porque él lo está diciendo claro, como yo soy de Cristo. Y si nosotros vemos, decimos, wow, pero a veces no somos ni el 50 de lo que era este hombre. Este hombre lo agarraron en el litera y le dieron unos palos. Así es. Y lo dejan como muerto, tirado ahí. Y cuando los apóstoles los rodearon a ver qué pasaba con él, él se paró. Y al otro día, seguí predicando. Pero hay gente que le hizo dos cosas. No, Cristo nunca se detuvo. Y como bien él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, si él estaba dando a entender que quien vivía dentro de él era Cristo, él no podía quejarse de él porque Cristo no andaba en esta tierra. Entonces, si quien vive dentro de ti es Cristo, tú no puedes estar prestando atención a las cosas de esta tierra. Son nada para los que andan en el cielo. Dios mío. ¿Entiendes? Él ya no andaba en esta tierra. Era Cristo que vivía en él. Por eso que vemos que en la isla de Malta, cuando la serpiente le pica a Pablo, dice que los naturales estaban diciendo, bueno, ya se va a morir el hombre de Dios. Se va a morir porque los naturales siempre están viendo lo físico, pero más. Wow. Sin embargo, en el mundo espiritual lo que había un pleito, había otro encuentro nuevamente entre la vida y la muerte. Porque si tú te fijas, él dice, vive Cristo en mí, ya no vivo yo. Cuando el veneno entra, ya no se encuentra con el ADN de Pablo, sino con el ADN de Cristo. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Ya lo que él encuentra no es ADN normal, lo que él encuentra es Cristo, pero lo natural estaban viendo, bueno, ya se murió el hombre de Dios. Ya el que estaba, porque Pablo hubiera profetizado que nadie se iba a morir en la barca. Dijeron, bueno, ya el que estaba profetizando, ahora es que se va a morir él. Pero ellos no estaban viendo que en el mundo espiritual había un encuentro nuevamente. Dios mío. Que Dios permitió. Yo, ve acá, Señor, pero ¿y por qué tú permitiste? Porque si Dios estaba en el espíritu, todo aquel que está en el espíritu ve lo que viene. El Señor, yo dije, bueno, Señor, ¿y cómo tú permitiste que esa serpiente le picara a los medios y no solo advertiste? Lo que pasa es que hay veces que el Señor lo va a permitir. ¿Tú sabes para qué? Para que los naturales vean. Porque ya Pablo no caminaba en esta tierra. Ya era Cristo que estaba caminando. Si tú te fijas, hubo nuevamente un encuentro entre la serpiente y la vida. Aleluya. Ahí hubo un encuentro nuevamente entre la muerte y la vida, porque ya en el ADN de Pablo lo que estaba era Cristo. ¿Y quién fue que le picó nuevamente? La serpiente. La serpiente. Entonces ahí lo natural estaban viendo era que una serpiente le picó a un hombre normal y que este hombre se iba a morir. Pero en el mundo espiritual lo que estaba era la muerte y la vida encontrándose nuevamente a través de otro cuerpo diferente. Aleluya. Dios mío. Pues el natural nunca va a ver lo que está en el mundo espiritual. Por eso es que hay que estar en el mundo espiritual para ver lo que está pasando realmente. Porque el natural, oye, la Biblia dice naturales, los que estaban en la tierra. Los naturales eran los que habitaban ahí en esta tierra. Entonces los naturales son los que están aquí habitando en la tierra, no están en los aires. Pero Pablo estaba caminando en los aires. ¿Qué hizo Pablo? Sacudió a la serpiente porque él entendía que ella no le iba a matar porque ya no vivía él. Si tú me matas, es ganancia. Por eso que digo, morir en Cristo es ganancia, ¿verdad? Dios mío. Entonces el diablo ya dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer con este hombre? Este hombre está loco. Entonces cuando en el mundo espiritual ya tú te vuelves loco, que tú no estás en esta tierra, que el diablo entiende, que ya tú no estás cambiando, que a ti te da lo mismo. Si él te mata, tú te vas con Cristo. Entonces el que anda en lo espiritual no anda en esta tierra. Mire, y incluso ahí mismo en ese hecho de la víbora lo picó, pero ¿qué él estaba haciendo? Avivando un fuego que se estaba apagando. Entonces, es lo que yo digo. Hay gente que no quieren tener situaciones, no. Pero la víbora lo picó avivando el fuego. Así mismo. Para que no se apague. Así mismo. Entonces, hay gente que no quieren que le pase nada, no quieren tener situación, pero Dios permitió que la víbora lo pique, pero se murió. No. El veneno no hizo efecto en su cuerpo. No era él, era Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, hay que seguir avivando el fuego. Así es. El único que identificó que el fuego se estaba apagando era el apóstol Pablo. Así. Y al único que la víbora lo bajó y lo picó fue a él mismo. Así mismo. ¿Usted me está entendiendo? Porque eso es.
¿A quién se le va a levantar la víbora para picarlo? Al que está moviendo al que está moviendo el fuego, ¿verdad? El que está sacudiendo, ¿verdad? Ahí. Pero si tú te fijas, eso me conecta que él estaba moviendo el fuego, no era para él solo. Si iban a beneficiar a los que estaban en el entorno. Porque cuando encendiera la luz, ellos iban a recibir luz también. Entonces, lo que me llama la atención es que ellos no fueron a ayudarlo. Ellos simplemente se detuvieron. Se va a morir el hombre de Dios. Así hay gente que están trabajando en el entorno y cuando Lución desciende, ellos van a recibir también, porque cuando desciendan van a recibir. Cuando estaban en el aposento, no recibieron todo lo que estaban ahí. Entonces, ellos también van a recibir. Pero hay un momento que ellos ven que el hombre de Dios está en peligro. En vez de unirse, vamos a ayudarlo para que la serpiente no le pique. No se quedan tranquilos diciendo, venga acá. Pero el que estaba profetizando ahora se va a morir. Así mismo. Así hay gente hoy en día que en vez de meterse, vamos a ayudar al hombre de Dios que está tambaleándonos. Claro. Se va a morir el que estaba profetizando. Y yo imagino, hay gente que le cogió hasta la hora esperando que se muera. Mimito, y le dio hasta sueño. Así mismito. Se van a quedar esperando. Así mismo. Sí, hay gente que se van a quedar esperando que, ¿me entiendes? Que el que Dios levantó se caiga. Claro, entonces, como dice la palabra, lo que podemos entender que nosotros somos pecadores arrepentidos. Aleluya. Como dice Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor. Yo vengo del mundo haciendo muchas cosas y el Señor tuvo misericordia de mí, de quien yo era, ¿verdad? Aleluya. Yo no soy el juez, dice la palabra que el juez se llama Cristo. Ahora hay un momento que Dios te va a dar una palabra, que Dios te va a decir, ve, mi siervo, a esto, corrige. Pero tú tienes que entender que tú eres un pecador arrepentido. Él dijo, después que yo era un blasfemo, un perseguidor, Dios me recibió a mí. Entonces yo lo primero que tengo que ver es que yo soy la primera juzgada. Aunque ya Dios me perdonó, pero mi trabajo no es juzgar, mi trabajo es restaurar, levantar. Aleluya. Amén, porque el juez se llama Jehová. Bueno, sin más preámbulo, el tiempo es corto en cabina. Esta palabra sé que está siendo de bendición para mucha gente. Yo quiero que tú ores ahí, aunque sea 30 segundos, por esa persona que está sedienta, que yo sé que su vida va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios lo va a visitar y va a cambiar su vida. Y posiblemente muchas personas, Dios va a hacer cosas poderosas con ella. Amén. Señor Padre, te damos gracias por lo que tú has hablado. Gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, Señor, te presentamos, Dios mío, ese público, esa audiencia, Dios mío, que está necesitada, Dios, de un encuentro contigo, Dios. Te pedimos, Señor, que al igual que tú te le apareciste a tu siervo, Señor, tú te le aparezca a aquellas personas que tienen escama en sus ojos, Dios mío, para que entiendan cuál es el verdadero evangelio, el camino, Señor, que nos llevará a la salvación, Dios mío. Padre, bendice a cada oyente, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor. Gracias, y que sea de edificación, Dios, para cada vida, Señor. Amén. Amén. Sin más preámbulos, se despide tu hermano Javier Castro y tu hermana Rosaura Belén. Y esto fue Excelencia Cristiana. Dios te bendiga.